Dios nos bendiga a todos. Mi nombre es Álvaro Morán. Soy alumno del Colegio de Teología Online del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. Un saludo especial a mi pastor, profesor Manuel Morataya. En esta oportunidad estaré hablando acerca del pecado en un sermón que tiene por tema el mismo nombre, el pecado, y por título, el pecado mata. El texto es Romanos capítulo 5, verso 12, y dice de la siguiente forma: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Luego, en la definición de pecado se encuentra la palabra amartia, H-A-M-A-R-T-I-A, que viene del griego, cuyo significado es errar al blanco, no dar en el blanco, fallar, ofensa, tomar el rumbo equivocado, maldad, culpa y muchas otras definiciones. En el Nuevo Testamento se emplea la palabra en el sentido genérico para referirse a una maldad específica. Luego, en la introducción, se tiene que en este estudio bíblico se podrá apreciar cuán dañino y destructivo es el pecado en la vida del ser humano, cómo corrompe y lleva a la muerte, ya que el pecado es algo mortal, algo que si no se cura a tiempo, pues causa la muerte. En la transición dice: los cristianos debemos mantenernos alejados del pecado. Esa es una recomendación sana que Jehová nos da, luego nos la dio Cristo cuando estuvo en esta tierra, seguido por los discípulos y hoy por los que predican la palabra, y también los que queremos predicar su palabra tenemos que recomendar lo mismo, porque si nosotros como cristianos no nos alejamos del pecado, estaríamos envueltos en una doble situación y Dios no puede ser burlado. Luego, el punto número 6, que es el desarrollo, que viene de Romanos 5:12, y dice: así como el pecado entró en el mundo por un hombre, este hombre es Adán, quien es nuestro representante, trayendo la muerte, así la muerte afectó a todos los seres humanos. En el literal B, Romanos 5:13, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Aquí lo que está explicando el apóstol Pablo es que la gente moría porque toda la humanidad había sido hallada culpable a causa del pecado de Adán, nuestro representante, y por ello era castigada la humanidad, no porque transgredía deliberadamente la ley, que aún no existía, porque en esa época no existía. La ley se dio cuando Moisés en el desierto, en el Sinaí. Entonces, no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, es decir, no pecaron al desobedecer un mandamiento que no existía, pero, como también lo menciona la carta a los romanos, que el pecado es algo que se puede detectar a través de la conciencia, saber que estamos haciendo bien o que no estamos haciendo bien. El Espíritu es quien se encarga de hablarnos. En el literal C, Romanos 3:23, por cuanto todos habíamos pecado, fuimos separados de la gloria de Dios. Y eso significa castigo, separado, alejado, en enemistad con Dios. De manera que el pecado es algo que causa la muerte y no se puede negar, como los religiosos
lo quieren hacer ver de que hay cierta forma de cómo mantenerse en una relación que ellos creen que está correcta hacia Dios, pero mantienen el pecado o no hay arrepentimiento, y eso es falso. El pecado es pecado y causa la muerte, y solo la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. En el literal de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 22, dice: así como en Adán todos mueren, en Cristo hay vida. Adán, nuestro primer representante, falló ante Dios, y por ello hoy arrastramos un pecado por nuestro representante, y ese pecado es en cuanto a la naturaleza. Pero Cristo Jesús vino y entregó su vida para anular esa muerte que cae sobre todo ser humano a causa de la transgresión de Adán. Aunque sabemos que vamos a morir, pero tenemos la esperanza de heredar la vida eterna junto al Creador, porque nuestro Señor Jesucristo vino a pagar ese pecado con su sangre derramada en la cruz del Calvario. En el literal E, Primera de Juan, capítulo 1, verso 29, dice: el Cordero de Dios, el Mesías, es quien quita el pecado del mundo, librando al ser humano de la esclavitud del pecado. O sea, solo Cristo tiene palabras de vida eterna para todo aquel que quiere ser libre de pecado. Como su palabra lo dice, para el que quiere ser libre, el que ama la esclavitud y vivir en pecado, sabiendo que su alma está condenada a pasar la eternidad separado de Dios, pues en ellos no tiene ningún efecto. Pero los que somos temerosos de Dios, los que hemos puesto nuestra confianza en el Santo, los que creemos en la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenemos la esperanza. De manera que ya no somos esclavos del pecado, como lo dice el apóstol Pablo. Ahora estamos por voluntad sometidos al Santo, a nuestro Cristo. En el literal F, Primera de Juan 2:1, quien ha pecado, abogado tiene para con el Padre, al Mesías el justo. Cristo es nuestro abogado y también nuestro representante delante del Padre, nuestro defensor, nuestro sumo sacerdote. En el literal G, Primera de Juan 2:12, el Mesías es quien perdona los pecados del ser humano. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos confiar que Cristo Jesús nuestro Salvador. Y en la conclusión dice: el pecado es algo que se puede comparar a una enfermedad mortal o terminal. Debe curarse a tiempo, ya que si no se elimina, causa la muerte. El Mesías dio su vida para que el ser humano sea salvo de todo pecado. Amén.